con un apostolado y con una voluntad férrea, ¿no? Se la conoce como la Madre Teresa de Calcuta, pero nació en Albania. Sí. Y cuenta las anécdotas de que ella caminando por las calles de Calcuta, los policías la detuvieron para decirle: ¿qué hace usted llevando a esta gente que estaba con lepra? ¿A dónde la lleva? Que la querían llevar presa. Le digo: a ver, lléveme presa, pero dígame, ¿usted lo va a hacer? Y los policías no lo hicieron, no la detuvieron y permitieron que ella retire a los enfermos a esas casas de bien morir que tenía ella. Porque ¿cómo se llamaban las casas ellas? Para darle cuidados paliativos. Exactamente. Ya era gente que que es el hombre está. doliente, ¿no? La casa del hombre doliente. Ese es el estilo. Mira, Y AEI, Asociación de Enfermos Incurables. Sí. AEI. Mira esta reflexión rápida de ella. De sangre soy albanesa, de ciudadanía india. En lo referente a la fe, soy una monja católica, por mi vocación pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Qué maravilla, qué linda reflexión. Amén. Amén, esa es la palabra. Muy bien. ¿Podemos comentar lo que está pasando en el país? Está Gustavo entonces, también cómo podemos conversarlo. Gustavo, buenos días, qué gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo, un gusto. Saludos también a Ramiro y Enrique. Gracias a ti por tu gentileza. Gustavo, hay muchas cosas que comentar, pero voy a comenzar en orden con el tema electoral político que preocupa mucho a todo el tema. Siempre un presidente o un grupo de asambleístas inteligentes, como es tu caso, van a ir a aportar a la asamblea. Tú fuiste candidato a la presidencia por Democracia Sí, tu partido, y ahora vas a la Asamblea Nacional. ¿Por qué no te volviste a candidatizar a la presidencia y por qué vas a la asamblea? Yo sé que tú has estado varias veces en algunos puestos, pero es importante escucharte para que nos expliques. Por favor, querido Gustavo. Eduardo, muchas gracias. Básicamente porque creo que el país requiere reformas jurídicas de fondo. Creo que no da más del Consejo de Participación Ciudadana, hay que cambiarlo. El hecho de que hace 18 años atrás se nos vendió la idea de que el Consejo de Participación Ciudadana iba a ser un organismo independiente, elegido, designado por méritos, por concurso, y que este organismo iba a elegir a todas las instancias de control del Estado, y lo iba a hacer de manera transparente y no politizada. Resulta que este organismo es absolutamente politizado. Y quienes sostuvieron eso, que fue RC, Rafael Correa, resulta que varios de sus miembros terminan siendo asambleístas por RC, incluso uno de ellos candidato presidencial. Varios de ellos, la Liga Azul, hizo campaña abiertamente pese a que la ley lo prohibía. En ese sentido, además, han sido destituidos. Creo que es necesario reformas constitucionales de fondo. Una de ellas es, sin duda, reemplazar ese Consejo de Participación Ciudadana por otro mecanismo de designación de las autoridades de control. Y creo que ese mecanismo es un Senado, dividir la Asamblea en dos cámaras, la del Senado y la de diputados con no más de 60 miembros y la del Senado con 15 senadores nacionales, que lleven adelante los concursos y que designen por 2/3 partes a las autoridades de control para darle estabilidad democrática al país. A más del hecho, y menciono uno, o podemos hablar de otros temas igualmente candentes como diría yo, la destrucción de la estructura judicial del país, infiltrada por el narcotráfico y por la corrupción, coludidos el narcotráfico, la corrupción y la politiquería, que han comprado jueces al propio Consejo de la Judicatura. Esto no da más. Se requiere una Corte Suprema de Justicia y el organismo administrativo siempre debió estar subordinado a la Administración de Justicia y no al revés. Esas reformas y muchas otras de las que podremos comentar me llevan a mí y al movimiento Democracia Sí, porque no es una decisión personal, a postular mi candidatura a la Asamblea Nacional. Quiero ir a la Asamblea, quiero servir al país desde esa posición. Gustavo, nosotros, y te hablo de todos los que hacemos diálogo, y lo hacemos por muchos años, compañeros nuevos, compañeros de tiempo, juzgamos que es realmente penoso el nivel de la mayor parte de los asambleístas. No digo que de todos, pero sí de un 90% por lo menos. Por lo tanto, que tú seas candidato y que vayas tú, sí le da, como hombre inteligente y con experiencia, y que el Ecuador te conoce, sí le da
algún tipo de seniority al tema de la asamblea y me alegro, ojalá lo consigas. Y estoy plenamente de acuerdo contigo, lo conversamos entonces con el Comité de Reinstitucionalización, en lo que dices, hay que hacer un Senado, hay que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y buscar otra forma para que las nominaciones de autoridades de control vengan por otro lado despolitizadas y despartidizadas, que es lo más grave, etcétera. Y luego, esto como concepto, como segunda pregunta, Gustavo, ¿cómo surge el hecho de que Democracia Sí se reúne y logran consensos con Iván Saquicela, a quien se lo había conversado en algunas otras bancadas? ¿Fueron conversaciones de tiempo? ¿Fue algo momentáneo? O ya, repito, fue algo que venían conversando? Por favor. Nosotros veníamos trabajando desde diciembre del año pasado en la idea de un candidato de unidad, de no presentar un candidato propio de Democracia Sí, sino de buscar un acuerdo con fuerzas políticas de centro izquierda, de centro derecha, en función de tener una candidatura de unidad nacional. Trabajamos esa idea, lamentablemente esta no cuajó, no hubo acuerdos, las fuerzas políticas optaron por presentar cada uno candidato propio, y en ese proceso de discusión, más o menos hace un par de meses, un grupo de ciudadanos que se identifican como Ciudadanos por la Justicia nos visitó, conversó con nosotros, nos propusieron la candidatura de Iván Saquicela a la presidencia de la República, la debatimos internamente, tuvimos reuniones con los dirigentes de las 24 provincias, evaluamos esa posibilidad y finalmente aceptamos apoyar esa candidatura y resolvimos en nuestra convención nacional el apoyo a la candidatura de Iván Saquicela. Él desde luego no viene de nuestras filas, no lo conocía yo personalmente, lo conocía como hombre público, tenía sin duda una admiración por su férrea voluntad de cumplir la ley y hacer cumplir, de no permitir la impunidad, y creo que eso es una carta de presentación importante de Iván, el hecho de que haya actuado en justicia, que no se haya sometido a las presiones que ejercieron fuerzas políticas y fuerzas criminales en el país. Solo para concluir y hablar de este tema partidista político, ¿han presentado Democracia Sí en todas las provincias candidatos o en algunas otras no, mi querido Gustavo? Cerramos la presentación de candidaturas en todo el territorio nacional y en los distritos de Europa, Estados Unidos y América Latina. Estamos, el CNE nos ha planteado hacer algunas correcciones en 3 listas. Esperamos completar lo que nos pide el CNE en el transcurso de esta semana, pero hemos presentado candidaturas en todo el territorio nacional. Son 36 listas, están inscritas. Muy bien, muchas gracias. Sigue Ramiro Cepeda aquí en el diálogo cuando son las 8:24 con Gustavo Larrea. Gustavo, ¿cómo va? Ramiro Cepeda le saluda. Un gusto, Ramiro. Con usted yo no me voy a cortar en preguntar lo que quiero preguntar y quiero sacarle un poco del ámbito estrictamente de campaña electoral y de movimiento de candidatos y circunscribirlo a lo que está sucediendo en la República. Usted sabe que las cosas no suceden por accidente. Yo en las casualidades en política no las creo desde hace ya mucho tiempo. El hecho de que haya... ¿No crees en la magia? No, ni en los magos, no, tampoco. ¿En las brujas? En las brujas sí, ya. Esas sí existen. Estamos de acuerdo. No hablemos más. Mejor. Las que nos hechizaron. Gustavo, el punto va en que han destituido a estos señores de la Legión Azul, no sé cómo se llaman. Hace unas semanas destituyeron al presidente de la Corte Electoral, ya lo restituyeron. Se han movido los juicios, la señora fiscal salió desde los camerinos a decir, ya estoy lista para jugar el partido, entonces la asamblea movió los juicios, quitó uno, puso otro, vino la función judicial, intervino en la asamblea. Hay una papa caliente que tiene el presidente en ejercicio, es de saber cómo encargarse y encargar el cargo para hacer campaña. Salieron presidenta y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral a decirle que tienen necesariamente que encargar cuando ellos no tenían que decir nada, simplemente si se daba el caso hacer cumplir la ley.
Entonces, esta cantidad de casualidades a mí me dice que algo se está cocinando, Gustavo, ¿ya? Y quiero que usted me ayude a saber qué plato es el que vamos a tener al final. Coincido contigo, Ramiro, esto no es casual, esto es deliberado. Hay hechos deliberados que vienen desde hace rato atrás y otros que son más de coyuntura. Un hecho que viene desde hacia atrás es el cuestionamiento a la elección de la Liga Sur, porque ellos fueron designados haciendo campaña política abiertamente cuando la ley lo prohíbe, y haciendo campaña los 5 juntos que la ley lo prohíbe, y auspiciados por el expresidente que la ley lo prohíbe, es decir, violando la ley como están acostumbrados a hacer. Y con absoluta impunidad son electos, son posesionados pese a la violación de la ley. Pero había un recurso jurídico propuesto por Pamela Aguirre y alguien más, no me acuerdo el nombre del señor o doctor Beitaz. Los dos presentan una causa hace meses atrás, no, ya lleva esa causa un año, y llevan un proceso largo, complejo, y finalmente ese proceso tenía que ser resuelto. El tiempo terminó, está agotado el tiempo jurídico, tenía que tomarse una decisión, y el juez encargado de la causa toma una decisión y destituye a los miembros de la Liga Azul. Ellos apelan, desde luego, y va a ser el pleno del Consejo Electoral el que dé su veredicto. Sin duda, ahí hay un caso que está, diría, luchado, peleado por la ciudadanía, representado por 2 ilustres ecuatorianos que presentan y que fueron además candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y que sintieron que hubo una campaña fuerte, aunque la ley lo prohibía. Creo que ahí básicamente lo que debe hacer la estructura legal del Consejo Electoral, del contencioso electoral, es actuar en derecho y nada más que eso. Creo que ese es un punto clave, pero esto viene de atrás. Lo que sí viene cocinándose, y el Ejecutivo tiene desde luego injerencia en eso, es cómo buscar que la vicepresidenta no asuma la presidencia. Y creo que sí que hay maniobras, que el Ejecutivo está atrás de buscar ciertos objetivos políticos, y igualmente que se ha movido en la Asamblea Nacional para detener el juicio a la fiscal. Más allá de que considero que ese juicio es inaceptable, que es un juicio que no tiene fundamento, que es un ataque deliberado que busca la destitución de la fiscal y que es algo planificado por el ex vicepresidente Jorge Glass, hoy preso, cumpliendo una sentencia, y el expresidente prófugo, que vienen trabajando en esa dirección. Y creo que en ese sentido, fuerzas políticas se unen en función de la defensa de la fiscal. Es un punto de coincidencia de algunas bancadas de la Asamblea Nacional. Sin duda el gobierno juega ahí un partido que para el gobierno es importante. El gobierno busca sin duda la reelección del presidente Noboa. No es que sea un camino sencillo y fácil, tiene que enfrentar problemas de orden económico, social, político y de seguridad. Algunos los ha enfrentado, otros no lo ha hecho con éxito, y esto le puede pasar factura al gobierno en su interés de ir digamos, de lograr la reelección. Gustavo, está trabajando para no en esa despegarnos, dirección, no solo electoralmente, sino en la estructura del Estado. para no despegarnos de la pregunta inicial, porque no quiero desaprovechar tenerlo aquí en plataforma, está claro que este presidente ha sabido mandar y utilizar el poder para unas cosas y para otras. Usted póngale los adjetivos a cada una de ellas porque es un hombre inteligente. Entonces, al no tener partido, él no tenía estructura, no tenía nada, pero sí ha sabido utilizar las armas que ofrece un gobierno en ejercicio para administrar ciertas conveniencias y coyunturas. ¿Usted cree que este arte que ha demostrado el presidente se va a poder manifestar en votos en la primera vuelta? Porque créame, yo que trato de hacer un análisis serio, no veo por dónde ni justifico esos números de que me digan de que el actual presidente, sin desmerecerlo, esté ya en la segunda vuelta con unos números que en verdad no me terminan de convencer. Usted, fuera de la pasión, con la realidad, ¿qué opina? Creo que el gobierno va a hacer lo posible para lograr la reelección. Esto no quiere decir que lo vaya a alcanzar.
tiene muchos frentes y muchos obstáculos que vencer. Pero sin duda el gobierno juega ese partido. Lo va a intentar, lo está haciendo. Es verdad lo que dice Ramiro, de que el presidente ha sido sagaz en muchos temas. Le ha faltado sagacidad en política económica. Creo que ahí se ha quedado. No hay inversión pública, no hay reactivación económica. Las pymes, que son la mayoría de empresas que generan empleo en el país, están en crisis. No hay un fondo de reactivación de la economía. Creo que ahí se queda de año el presidente. Sin embargo, de eso, él juega su partido. Va a sufrir algunos problemas que no tienen que ver con su gestión, pero que sí tienen que ver con un problema estructural del país, que es la crisis energética, y va a tener que enfrentar. El gobierno va a hacer su juego, pero no creo que ese juego esté ganado, ni mucho menos. No creo en esas cifras, creo que son cifras de propaganda de una u otra tendencia política. Unos dicen que ya está el binomio, los dos binomios finalistas. No, eso no existe en política y menos en nuestro país, donde generalmente las encuestas 6 meses antes de una elección, 4 meses antes, incluso un mes antes de la elección, no han acertado nunca. Esa es la realidad. No acertaron con la elección del propio Correa, no acertaron con la elección del actual presidente Noboa, que 6 meses antes no llegaba al 2%. Con la de Lucio Gutiérrez tampoco. Con Lucio Gutiérrez, con Abdalá Bucarán, con Jaime Roldós Aguilera, con Rodrigo Borja. Es decir, creo que el escenario no está configurado, se está configurando. Una cosa es lo que podría pasar este domingo si hubiera elecciones. Y probablemente si hubiera elecciones este domingo, 2 fuerzas políticas irían a la segunda vuelta, ADN y el correísmo. Pero creo que eso es una especulación, que pensar que de aquí a 5 meses esas 2 fuerzas irán a segunda vuelta. Creo que les va a tocar cuesta arriba. Creo que el escenario no está configurado, que no están los binomios que van a ir a la segunda vuelta. Eso lo decidirá el pueblo ecuatoriano el 9 de febrero y no antes, y que hay mucha agua que correrá bajo el puente, y que esa agua que correrá bajo el puente determinará la configuración del nuevo gobierno. Gustavo, antes de darle paso a mi compañero Javier Segarra, que le doy el buenos días, integra la mesa de diálogo, ¿usted cree que todavía se pueden caer un par de candidaturas más en el camino de aquí hasta la fecha de la inscripción? Sí, creo que al menos una no está claramente definida, que es la de Centro Democrático. No sabemos si finalmente presentará candidato o apoyará a uno de los que existen, y probablemente alguna otra fuerza desista de presentar finalmente su candidatura. Javier Segarra, buenos días. Gracias, Ramiro, ¿cómo le va? Y buenos días a los oyentes y televidentes. Buenos días, estimado Gustavo, la verdad que es un gusto dialogar con usted en la plataforma de 99. Saludos, Javier. Gracias. ¿Por qué la izquierda no logra consolidarse en determinado momento cuando uno percibe que hay reuniones entre los líderes políticos de los diferentes movimientos? ¿Cuál es el impedimento que genera esto, que no se obstaculiza la conformación de un gran frente? Porque creo que hay ahí no solo un tema ideológico, hay un tema ético. El mundo no solo se divide entre izquierdas y derechas, claro, o tienes diferentes posiciones ideológicas, sino se divide entre gente honesta y gente corrupta. Y creo que en el caso de Democracia Sí no vamos a ir en un frente con el correísmo ni a misa. ¿Por qué? Porque es una fuerza que está vinculada a la corrupción. Líderes de esa organización están sentenciados, algunos prófugos, otros cumpliendo sentencia, y RC no ha tenido la capacidad de hacerse una autocrítica. Todo lo contrario, ha tenido como su eje político central la impunidad. Nosotros no vamos a pensar con la impunidad. Nosotros representamos una lucha contra la impunidad, por la justicia. Y en este sentido, pues nosotros no vamos a participar en ningún sainete como el que armaron. El sainete que armaron, lo que buscaba básicamente no era ir juntos a esta elección. Ese sainete fue armado por el correísmo, buscando acercamientos con fuerzas políticas que le podrían dar un porcentaje electoral si pasan a segunda vuelta que les permita ganar la segunda vuelta. Creo que eso es parte de una estrategia deliberada, pensada, no es magia, es acción política, y esa acción política embarcó a algunos. Algunos se salieron, concretamente manifestaron su desacuerdo, Unidad Popular, Partido Socialista y finalmente Pachacuti. Se salieron y criticaron y dijeron que ellos no irían con el correísmo. Nosotros ni siquiera fuimos a esa reunión y no iríamos jamás a una reunión porque sabemos que esta reunión tiene un claro objetivo político manipulado por el correísmo.
Por lo tanto, no solo se trata de unidad ideológica, y menos aún en la enorme crisis que vive el país, que es una crisis ética, de valores, una crisis económica, una crisis social, una crisis de la estructura misma del Estado, una crisis política. Y en este sentido lo que se requiere es un gran acuerdo nacional, lo que se requiere es juntarnos todos para defender nuestra casa común. Y lamentablemente, en esta elección nuevamente se presenta fragmentado el espectro político. No es nuevo, desde luego, esto viene desde el retorno a la democracia. Recordará Ramiro, recordará Eduardo, que cuando se instala la democracia surgen un montón de fuerzas políticas. El Partido Conservador 1, el Liberal el 2, el Partido Demócrata el 3, FP el 4, la DP 5, Social Cristianismo 6, después se funda el Pueblo, Cambio y Democracia 7, el CID 8, el 9 el FADI, el 10 después del PRE, el 11 el Partido Nacionalista Revolucionario de Carlos Julio Arosemena, el 12 la ID, el 13 el APRE, el 14 el FRA, el 15 el MPD, el 16 el partido de Román Armendáriz, que no me acuerdo el nombre, el 17 el Partido Socialista. Vea usted que la dispersión política no es nueva, claro, es parte de la estructura política del país. Claro, eso refleja que de alguna u otra manera hoy lo que se busca de parte o por parte de los movimientos políticos que participan en elecciones presidenciales y legislativas es de alguna u otra manera tener un bloque legislativo que les permita tener fortaleza en la Asamblea. Yo creo que en los hechos el país sí tiene unas primarias, que es la primera vuelta, donde el país finalmente escoge quiénes van a la segunda, y en la segunda nos alineamos de una u otra manera. Yo creo que eso es lo que pasa, además es un hecho objetivo. Claro, toda fuerza política aspira a llegar a la segunda vuelta, y si tú me preguntas, Democracia sí aspira a estar en la segunda vuelta, y esperemos que Iván Saquicela sea electo presidente de la República. Y aspiramos también a tener un bloque legislativo. Pero la aspiración más profunda nuestra es lograr un acuerdo político para darle estabilidad democrática al país, para salir de la profunda crisis, del pantano en el que estamos. No vamos a tener seguridad, no vamos a combatir al crimen organizado si no tenemos una institucionalidad firme. No vamos a combatir al crimen organizado si no somos capaces de crear y desatar la creación de riqueza, empleo, prosperidad. No vamos a salir de la inseguridad si no tenemos política social en los sectores populares que viven en extrema pobreza. Si no llegamos a esos sectores con educación, salud, cultura, deportes, empleo. Es decir, esa es una tarea gigante que requiere que acordemos el país del futuro que queremos los ecuatorianos y que seamos capaces de poner a un lado nuestras diferencias en aras de sacar a nuestro país al frente. Ese es el propósito más importante. Y yo como candidato a la Asamblea y probablemente asambleísta nacional, esa será mi postura en la Asamblea. Estimado Gustavo, queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Le mando un abrazo y a nombre de I99, gracias por atendernos. Gracias, Javier, Ramiro, Eduardo, un fuerte abrazo. Gracias. Siempre un gusto, siempre un gusto. Un gusto. Ahí está, Gustavo Larrea. 8:39 de la mañana. Digo, aspira. No, estoy dando la hora nada más. No ¿Puedo dar la hora? No se me exalte. No, puedo dar la hora. Quedó claro quiénes son los viejos, ¿no? Sí. Ya. Ahora sí puede hacer lo que usted quiere. Diego, ¿tenemos que pagar un corte? Sí, claro que sí. Son las 8:40 ya de la mañana. Vamos al corte.